¿Cuántas verdades puede soportar un corazón antes de romperse? ¿Y cuántas mentiras puede perdonar si esas mentiras se tejieron con los hilos del más puro amor o del más profundo miedo? Mi vida en Punta Paloma, hasta mis 30 años, había sido una melodía sencilla, bañada por el sol de Andalucía y el aroma salobre del mar que Isabel, mi tía, mi todo, decía que me hablaba en susurros. Ella, con sus manos siempre manchadas de la arcilla que transformaba en belleza en su pequeño taller, era el faro de mi existencia. La historia que conocía era simple. Mis padres, muertos en un accidente cuando yo apenas era un niño, y ella, la hermana de mi madre, recogiéndome de las cenizas de esa tragedia para criarme como a un hijo. Aquel otoño de 1978, cuando la transición soplaba vientos de cambio por toda España, pero en Punta Paloma el tiempo parecía discurrir a su propio ritmo pausado, mi vida también estaba a punto de cambiar. Conocí a Sofía Campos, la nueva maestra del pueblo, y su risa clara y sus ojos vivaces trajeron una luz nueva a mis días. El futuro, por primera vez, se dibujaba con la promesa de una familia propia, un amor compartido bajo el mismo sol que había calentado mi infancia. Pero el pasado, ese ente caprichoso, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Fue una tarde de noviembre, mientras buscaba unos viejos papeles de Isabel para un trámite de su pequeña pensión, cuando la encontré. Una caja de madera de olivo, escondida al fondo de un arcón polvoriento. Dentro, entre pañuelos bordados comidos por la polilla y alguna medalla deslucida, había una fotografía. Isabel, insultantemente joven, con una expresión de angustia que nunca le había visto, sostenía en brazos a un bebé. No era yo, o al menos no el yo que recordaba en las pocas fotos de mi infancia. Y junto a la foto, una carta, doblada y amarillenta, con una caligrafía temblorosa que apenas se distinguía. Mi querido hijo perdido, comenzaba. El corazón me dio un vuelco. Seguí leyendo, palabras sueltas saltaban a mis ojos. Injusticia, Ricardo Valcárcel, obligada. La fecha era de hacía más de 30 años. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nada de aquello encajaba con la historia de mis padres muertos, ni con la tía abnegada que me había criado. Aquella tarde la melodía sencilla de mi vida se quebró en una disonancia aterradora. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. La foto y la carta ardían en mi bolsillo, en mi mente. Intenté abordar a Isabel con la sutileza de quien pisa cristales rotos. Tita Isabel, el otro día, buscando tus papeles, encontré esto. Le mostré la fotografía. Su rostro, curtido por el sol y los años, palideció hasta adquirir el color de la arcilla húmeda antes de cocer. Sus manos, siempre firmes al modelar el barro, temblaron visiblemente. No es nada, Mateo. Cosas viejas, recuerdos que es mejor no remover. Su voz fue un hilo y desvió la mirada hacia el mar que se veía desde la ventana de nuestro pequeño taller. Ese mar que siempre había sido nuestro confidente. Pero su evasiva, la forma en que sus ojos se llenaron de una angustia antigua y palpable, solo avivó mis dudas. ¿Quién era ese bebé? ¿Y quién era el tal Ricardo Valcárcel, cuyo nombre parecía invocar sombras? La imagen de Isabel, mi Isabel fuerte y serena, desmoronándose ante una simple foto, me perseguía. Comencé a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Su tristeza velada en momentos de aparente calma, sus pesadillas ocasionales que la hacían despertar con un grito ahogado, su reticencia casi fóbica a hablar de su juventud o de la familia de mi supuesta madre. Sofía notó mi cambio. Mi alegría se había vuelto opaca, mis pensamientos parecían vagar lejos, incluso cuando estaba con ella. «Mateo, ¿qué te ocurre?», me preguntó una tarde, mientras paseábamos por la playa de Zahara, no muy lejos de Punta Paloma. «Pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros». Dudé. ¿Cómo compartir con ella una sospecha tan monstruosa, tan íntima? Pero sus ojos, llenos de una comprensión sincera, me invitaron a confiar. Le conté del hallazgo, de la reacción de Isabel, de la sensación de que mi vida entera se asentaba sobre cimientos falsos. Sofía me escuchó en silencio, su mano buscando la mía, ofreciendo un ancla en mi tormenta. «Tienes que saber la verdad, Mateo», dijo al final. «Por ti, y también por Isabel. Los secretos enquistados solo traen más dolor». Decidí acercarme a Elena Vargas, la dueña de la tienda de ultramarinos del pueblo y la única amiga íntima que Isabel parecía tener. Elena era una mujer de pocas palabras, observadora, con una mirada que parecía haberlo visto todo. Fui a su tienda con un pretexto cualquiera y con el corazón en un puño le pregunté si conocía a un tal Ricardo Valcárcel.
Elena dejó de pesar el azúcar que me estaba sirviendo. Su rostro se ensombreció. Valcárcel, murmuró, como si el nombre le dejara un sabor amargo en la boca. Un hombre poderoso en otros tiempos, Mateo, de los que tenían la tierra y la voluntad de la gente en un puño. No era de por aquí, pero sus tentáculos llegaban lejos. Mejor no mentar a ciertos fantasmas. Elena, necesito saber, ¿Isabel lo conoció? ¿Tuvo algo que ver con él? Elena suspiró, una mezcla de lealtad y pena en sus ojos. Isabel ha sufrido mucho, muchacho. Más de lo que nadie en este pueblo imagina. Llegó aquí hace muchos años, con un niño pequeño aferrado a su mano, y una sombra en el alma que nunca la ha abandonado del todo. Hay cosas que es mejor que ella misma te cuente, si es que puede. Las palabras de Elena, lejos de tranquilizarme, encendieron una urgencia mayor. ¿Un niño pequeño? ¿Yo? ¿Llegó conmigo? La historia del accidente de mis padres se desvanecía como la niebla matutina. Comencé una búsqueda febril, torpe. En el pequeño archivo parroquial de Punta Paloma no había rastro del bautismo de un Mateo Expósito con los padres que Isabel me había nombrado. Tampoco un acta de defunción que coincidiera. El apellido Expósito, que siempre había llevado con una vaga sensación de orfandad contenida, ahora cobraba un significado más ominoso. Un viaje a Jerez, donde supuestamente había nacido Isabel, no arrojó más luz, solo callejones sin salida y la sensación de perseguir fantasmas. La España de aquellos años 40, la de la posguerra que Elena había insinuado, era un laberinto de silencios y miedos. Isabel notaba mi desasosiego, mi investigación encubierta. Nuestros silencios se hicieron más densos. Las comidas en la pequeña cocina, antes llenas de una camaradería sencilla, ahora estaban cargadas de una tensión insoportable. Veía el miedo crecer en sus ojos, un miedo que la consumía. Y yo, a mi vez, me sentía culpable por causarles angustia, pero la necesidad de saber era más fuerte, una espina clavada en el alma. Una noche, la tormenta que había estado gestándose en mi interior pareció desatarse también sobre Punta Paloma. El viento aullaba como un alma en pena y las olas golpeaban los acantilados con furia. Isabel no podía dormir. La encontré en el taller, sus manos amasando la arcilla con una desesperación que nunca le había visto, como si intentara moldear sus propios fantasmas. «No puedo más, Mateo», dijo de repente, su voz rota. «No puedo seguir viéndote así, y no puedo seguir viviendo con esta mentira». Se derrumbó sobre un taburete, el rostro entre las manos, y comenzó a llorar. Un llanto contenido durante décadas, un torrente de dolor que finalmente rompía todos los diques. Me arrodillé a su lado, el corazón encogido. Sabía que había llegado el momento. Y entonces Isabel habló. Su voz, al principio un susurro tembloroso, fue ganando fuerza a medida que desgranaba la historia oculta de su vida y de la mía. «Yo soy tu madre, Mateo, tu única madre». La frase cayó en el taller como un rayo, iluminando de golpe la oscuridad en la que había vivido. Me quedé paralizado, incapaz de articular palabra, el estruendo del mar afuera ahogado por el tumulto en mi pecho. Isabel, mi tía Isabel, la mujer que me había enseñado a leer, a trabajar el barro, a amar el mar. Era mi madre. Continuó, su relato transportándonos a la Andalucía de los años 40, una tierra herida por la guerra, hambrienta y sometida. Ella era entonces una muchacha joven, trabajando como sirvienta en la hacienda de los Valcárcel, una familia poderosa y sin escrúpulos. Don Ricardo Valcárcel, el patriarca, era un hombre déspota, acostumbrado a que su voluntad fuera ley. «Me enamoré, Mateo», confesó, y por primera vez vi un atisbo de la joven que fue, vulnerable e ilusionada. De un jornalero, un buen hombre, pero pobre como las ratas. Un amor prohibido, claro. Cuando don Ricardo se enteró de que yo esperaba un hijo, su voz se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas surcadas de arrugas. Me echó de la hacienda como a un perro, pero no sin antes amenazarme. Dijo que si el niño nacía, se encargaría de que no tuviera futuro, de que yo no volviera a levantar cabeza. En aquellos tiempos, Mateo, una madre soltera, era una apestada, y un hombre como Valcárcel podía destruir vidas con un simple gesto. Nací yo en la más absoluta miseria y secreto. Isabel luchó por mantenerme con ella, pero la presión, las amenazas veladas de Valcárcel, que no quería bastardos que pudieran manchar su apellido o recordarle su crueldad, la acorralaron. Me obligó a darte, sollozó. Me lo arrancó de los brazos. Dijo que te llevaría a un lugar donde estarías mejor. Una mentira piadosa para su conciencia, si es que alguna vez la tuvo. Me amenazó con hacerle daño a mi familia,
la poca que me quedaba, si intentaba recuperarte o causaba algún escándalo. Durante años vivió con el alma rota, buscándome en secreto, temiendo lo peor. Hasta que no supo explicarme bien cómo, quizás por un soplo de algún alma caritativa o porque la influencia de Valcárcel había menguado con el tiempo, logró encontrarme en un hospicio miserable. Yo ya tenía unos pocos años. Te saqué de allí, Mateo. Juré que nunca más nos separaríamos, pero el miedo a Valcárcel seguía ahí, y la vergüenza, el estigma. Decidí venir a Punta Paloma, un lugar donde nadie nos conociera. Inventé la historia de tus padres, del accidente, para protegerte, para que tuvieras una vida normal sin la sombra de un origen bastardo, sin el peligro de ese hombre. Creí que hacía lo correcto. El taller se llenó de sus sollozos y del rugido del mar. Yo seguía arrodillado, tratando de asimilar la magnitud de su confesión. Cada palabra era una pieza que encajaba dolorosamente en el rompecabezas de mi vida. Mi orfandad inventada, su amor sobreprotector, su tristeza oculta, todo cobraba un sentido terrible y desgarrador. He vivido cada día con esta mentira, hijo mío, concluyó, mirándome con unos ojos que suplicaban perdón, con el miedo a que descubrieras la verdad y me odiaras, pero también con el amor inmenso de tenerte a mi lado. Eres lo único bueno que me ha pasado en la vida, Mateo. Lo único. La tormenta afuera había amainado ligeramente, pero la que se había desatado en mi interior apenas comenzaba. No sentía odio, sentía un dolor profundo, una confusión abrumadora y, extrañamente, una oleada de compasión por esa mujer rota frente a mí, mi madre, que había cargado con un fardo tan pesado durante tanto tiempo. Me levanté, mis piernas temblaban. Salí del taller y caminé hacia la playa, sin rumbo, la confesión de Isabel resonando en mis oídos como las olas que rompían en la orilla. La noche era fría, pero no tanto como el vacío que se había instalado en mi pecho. Mi identidad, todo lo que creía ser, se había desmoronado. Mateo Expósito, el huérfano criado por su tía. Una mentira. Era Mateo, el hijo de Isabel Fuentes, un hijo oculto, arrancado y recuperado, un hijo marcado por el miedo y el sacrificio de una madre. Pasé horas vagando, el viento azotando mi rostro. Pensé en los años de cariño incondicional, en sus manos enseñándome a dar forma al barro, en sus cuentos antes de dormir, en su presencia constante. ¿Podía todo eso ser borrado por una mentira, por dolorosa que fuera? Al amanecer volví a casa. Isabel estaba sentada en la misma posición en el taller, como si no se hubiera movido, sus ojos hinchados y enrojecidos. Me miró con una mezcla de terror y esperanza. No dije nada. Simplemente me acerqué y la abracé. Un abrazo torpe, cargado de todas las emociones que me embargaban. Ella se aferró a mí, sollozando de nuevo, pero esta vez sentí que era un llanto de alivio, de liberación. Los días siguientes fueron extraños. Había una nueva verdad entre nosotros, cruda y dolorosa, pero también una honestidad que nunca antes había existido. Hablamos mucho. Isabel me contó más detalles de su calvario, de la crueldad de Valcárcel, de su lucha por encontrarme. Lloramos juntos. Le conté a Sofía toda la historia. Su apoyo fue incondicional. Es terrible, Mateo, me dijo acariciando mi mano, pero también es una historia de un amor inmenso. Tu madre hizo lo que creyó necesario en circunstancias imposibles. Sus palabras me ayudaron a ver más allá de mi propio dolor. Una parte de mí sentía la necesidad de enfrentarme a ese pasado, de ponerle rostro al fantasma de don Ricardo Valcárcel. Con la ayuda de Elena, que ahora se sentía liberada para hablar, descubrí que el viejo Valcárcel aún vivía, aunque muy mermado, en su hacienda cerca de Medina Sidonia. Decidí ir. No por venganza, sino por una necesidad visceral de cerrar ese círculo. Isabel, o mejor dicho, mi madre, se opuso al principio, temerosa, pero entendió mi necesidad. El encuentro fue anticlimático. Don Ricardo era un anciano decrépito, postrado en una silla de ruedas, con la mirada perdida y apenas un hilo de voz. No sé si me reconoció o si entendió quién era yo cuando le dije que era el hijo de Isabel Fuentes, la mujer a la que había destrozado la vida hacía tantos años. Solo vi un atisbo de confusión en sus ojos acuosos. No hubo disculpas ni remordimiento aparente, pero al verlo así, tan frágil y patético, cualquier atisbo de ira que pudiera albergar se disipó. Su poder, su maldad, ya eran solo cenizas del pasado. Volví a Punta Paloma con una extraña sensación de paz. El monstruo había perdido sus garras. La relación con mi madre comenzó a reconstruirse, lentamente. Aprender a llamarla mamá en la intimidad de nuestra casa fue un proceso. Al principio, la palabra se me atascaba en la garganta.
extraña y familiar al mismo tiempo, pero cada vez que lo hacía veía un brillo nuevo en sus ojos, una herida que comenzaba a cicatrizar. Decidimos, por el bien de ambos y por la tranquilidad de nuestra vida en el pueblo, mantener la verdad entre nosotros. Para Punta Paloma seguiríamos siendo Isabel, la ceramista, y Mateo, su sobrino. Pero en el corazón de nuestra pequeña casa encalada éramos madre e hijo, unidos por un secreto doloroso y un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Sofía y yo seguimos adelante. Nuestra relación, probada por esta crisis, se hizo más fuerte. Había verdad entre nosotros y sobre esa verdad estábamos construyendo nuestro futuro. A veces, mientras trabajábamos juntos en el taller, mi madre y yo, nuestras miradas se cruzaban. Ya no había secretos, solo la comprensión silenciosa de todo lo que habíamos pasado. El barro seguía girando en el torno, y nuestras manos, juntas, le daban forma, como habíamos hecho siempre. Pero ahora la arcilla parecía más dúctil, más llena de promesas, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera forma. La vida en Punta Paloma recuperó su melodía, quizás no tan sencilla como antes, pero sí más profunda, más real. Una melodía que hablaba de dolor y de perdón, de mentiras piadosas y de verdades liberadoras. Una melodía que, como el mar que tanto amábamos, guardaba en sus profundidades la historia de un amor inquebrantable, el de una madre y un hijo que